Listo. La primera parte de la tutoría anterior estuvimos viendo el tema de lo que eran los intervalos de confianza. Ahora lo que vamos a hacer es continuar con vamos a continuar con el tema. Por ahí Cecia me dice que no se escucha. No sé si me confirman, por favor, si se escucha bien o no. Yo sí lo escucho, Sí, profe. sí, Ok, profe, ya lo puedo escuchar. ok, listo, listo. Entonces les decía que la vez anterior empezamos un poco con los intervalos de confianza. La idea es ver si hoy logramos finalizar intervalos de confianza para que nos quede el sábado ver hipótesis, contrastación de hipótesis. Ahora bien, la ventaja que tienen los intervalos de confianza es que son la misma lógica. Cuando vimos la vez anterior el tema del cálculo de muestra, habíamos visto, por ejemplo, cuando teníamos, digamos, con la tabla de Z, cuando utilizábamos, digamos, un 95% de confianza, vimos también cómo calcular un tamaño de muestra cuando era una proporción, vimos además la influencia del error estándar y todo eso. Entonces, todos esos mismos conceptos aplican exactamente de la misma manera para lo que son intervalos de confianza. Otra cosa que se me olvidó decirles es con los tamaños de muestras. ¿Se acuerdan también cuando vimos lo de si era con reemplazo, sin reemplazo, o si conocíamos el total de la población, que aplicábamos ahí también un factor de corrección? Bueno, eso mismo vamos a hacer con intervalos de confianza. Entonces, la dinámica es exactamente la misma, lo único que va a cambiar son los distintos escenarios. Entonces voy a proyectarles acá un poco en resumen, lo que son los intervalos de confianza. Me confirman por favor cuando ya ven la presentación. Sí se ve. Ok, listo. Bien, entonces con el tema de los intervalos de confianza, vamos a ir analizando un poquito cada uno de los escenarios. La vez pasada lo que vimos era cuando teníamos poblaciones normales con un comportamiento normal y teníamos una variabilidad conocida. Entonces, esta primer fórmula que tenemos ahí es justamente los ejercicios o lo que vimos la vez pasada, donde teníamos un ejercicio que nos daban la desviación estándar, nos decían que a un 95% de confianza, y con esos datos aplicábamos esta primer fórmula para el límite inferior y el límite superior, y con eso determinábamos con eso determinábamos los dos intervalos, ¿verdad? Hasta ahí no hay nada nuevo, ya eso lo habíamos revisado. Ahora bien, viene el siguiente cambio. Tenemos ahora otra fórmula cuando lo que vamos a aplicar son muestras pequeñas y tenemos una variabilidad desconocida. ¿A qué se refiere con muestra pequeña? Son cuando las muestras tienen un valor menor a 30. O sea, cuando les digan, por ejemplo, se tiene una muestra con 20 personas, por ejemplo, y les piden calcular un intervalo de confianza para el promedio de las edades, por ejemplo, entonces, cuando eso sucede, cuando la n, es decir, el tamaño de la muestra es menor que 30 y además no conocemos la variabilidad de la población, pero sí conocemos la variabilidad de esa muestra, podemos utilizar lo que es esta segunda fórmula que tenemos acá, que si ustedes la ven es exactamente la misma que la anterior. Lo único que cambia acá es que vamos a trabajar con la tabla de TED-Student, que es la que se utiliza para muestras pequeñas. En el caso de la tabla de TED-Student, esa la tenemos en la página, ya les digo, esa la tenemos en la página 264. Entonces, si tienen el libro a mano,
pueden dirigirse a la página 264. Ok, ¿cómo funciona la T de student? Entonces, por ejemplo, recuerdan que cuando vimos con Z, yo les decía, bueno, con un nivel de confianza del 95%, entonces ya ustedes saben que un nivel de confianza del 95%, el valor de Z es 1,96. Cuando tenemos muestras pequeñas y debemos de utilizar la tabla T, el asunto cambia, ya aquí si no tenemos valores fijos como nos pasaba con Z. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este caso? ¿O cómo se utiliza, cómo le llegamos a ese valor de la T de student? Ok, veamos que en la tabla tenemos dos, digamos, varias columnas y varias filas. Las primeras filas que están marcadas en celeste, ahorita vemos qué es eso. Pero si vemos la primer columna, dice, por ejemplo, área en un extremo, área en dos extremos y luego dice grados de libertad. Entonces, ¿cómo calculo los grados de libertad? En este caso, los grados de libertad van a ser el tamaño de la muestra menos 1. ¿Qué quiere decir eso? Que si la muestra tiene un tamaño de 20, mis grados de libertad van a ser 19. Si el tamaño de la muestra es, por ejemplo, 26, mis grados de libertad van a ser 25, es decir, solamente le resto una unidad al tamaño de la muestra. Y ahora, ya digamos con eso tengo la primera columna. ¿Cuál valor voy a utilizar arriba? Entonces, para saber cuál valor voy a utilizar arriba, eso significa que voy a requerir de el nivel de confianza. Entonces, si por ejemplo, ¿se acuerdan aquel juego que hacíamos de que si mi nivel de confianza era un 95%, mi alfa era de un 5%? Si mi nivel de confianza es de un 99%, mi valor de alfa es de un 1%. Entonces, ese valor de alfa va a corresponder a algunas de las primeras dos filas que están en celestes en la tabla. En este caso, para efectos de los intervalos de confianza, vamos a utilizar la línea que dice área en dos extremos. De momento, esa para efectos de intervalo de confianza, vamos a utilizar la que dice que el área va a estar en dos extremos. Entonces, por ejemplo, en este caso, si yo les digo a ustedes que tengo que calcule un intervalo, por ejemplo, con una muestra de tamaño 15, con un nivel de confianza del 95%, ¿cuántos serían los grados de libertad? Profe, ¿puede repetir? Ok, si yo tengo un tamaño de muestra de 15 elementos, ¿cuántos? Ok, para utilizar la tabla, más que todo es, para un tamaño de muestra de 15 y 95% en nivel de confianza, pregunta número 1. ¿Cuántos serían los grados de libertad si mi tamaño de muestra es de 15? De 15, profe. Ah, no, 14, porque hay Ajá, que restar. No. correcto, hay que restarle una unidad. Entonces, si la muestra es de 15, le resto una unidad, entonces mis grados de libertad son 14. Ok, perfecto. Entonces, vamos a ubicar en la primera columna el número 14. Ahora bien, como dijimos que el nivel de confianza sería del 95%, ¿cuánto sería el valor de alfa? 5%. Ok, 5% en notación numérica, ¿cómo sería? Eso nada más 0,05. dividirlo entre sí, entre 0,005. Ese Profe, 0,05, perdón, no.
0,005, sí, correcto. Vamos a buscarlo, vamos a ver. Profe, y siempre tenemos que Ajá, buscar donde dice área de dos extremos. Siempre es ahí. correcto. Profe, es que tengo una Vamos, duda. ajá, Es que yo levanté la mano, pero no vio. es que no, yo no lo veo desde acá. Profe, es que usted me puede explicar cuando dice variabilidad desconocida o variabilidad conocida. Es que el término variabilidad no Ok, entiendo bien. variabilidad significa que puedo conocer o no la varianza o la desviación estándar. A eso se refiere. Entonces, ¿Me cuando dejarán se solo para habla, apuntarlo? ajá, variabilidad significa conocer la desviación estándar. Conocer. La varianza o la desviación estándar. Eso es variabilidad conocida. Ah, eso es variabilidad. Variabilidad Variabilidad es conocida, lo mismo que desviación. decir varianza o desviación estándar. Ok. Entonces, cuando me dicen variabilidad conocida, se refiere a la varianza o desviación estándar de la población. Es decir, conozco cuál es la desviación estándar. Vean que, por ejemplo, en la primera, ¿verdad? Que donde dice poblaciones normales y variabilidad conocida, vean que la fórmula tiene la desviación estándar poblacional. Eso significa variabilidad conocida. ¿Por qué? Porque conozco la variabilidad, es decir, la varianza o la desviación estándar de la población. Por eso se dice conocida. Ahora, cuando no se conoce esa variabilidad, es decir, que en el problema no me dicen cuánto es la desviación estándar o la varianza de la población, sí puedo obtener la varianza o la desviación estándar, pero de la muestra. Entonces, cuando me hablan de variabilidad conocida o desconocida, se refiere a la población. ¿De acuerdo? Entonces, en la desconocida voy a buscarla de la población. Correcto, es correcto. Entonces, si digamos para la segunda fórmula que estamos utilizando, ahí vamos a suponer que en el caso no nos dicen ni podemos conocer la desviación estándar de la población, sino que nos dan la desviación estándar de la muestra. Entonces, por eso se acuerdan que el lunes yo les dije, hay que diferenciar muy bien cuando es un promedio poblacional o un promedio muestral, cuando es una desviación estándar poblacional o cuando es una desviación estándar de la muestra. Entonces, eso tienen que determinarlo muy bien porque si no, vean que se pueden confundir con las fórmulas. Entonces, variabilidad conocida significa conocer la desviación estándar poblacional. Variabilidad desconocida es que no conozco la desviación estándar poblacional, pero sí me dan la desviación estándar muestral. ¿Cómo lo sé? La misma fórmula lo dice. Vean que la primera de acá de poblaciones normales, vean el símbolo, es el de sigma y el de sigma se utiliza para desviación estándar poblacional. Si vemos la de muestras pequeñas, donde utilizamos T, vean que es una S y que era la S minúscula, desviación estándar muestral. Por eso insistí mucho la vez pasada en dominar las nomenclaturas, porque la misma fórmula les dice cuáles son los valores que tienen que utilizar. ¿De acuerdo? Gracias, profe. Sí. Ok, con gusto. Entonces, lo que estamos ahorita es simplemente para saber cómo se utiliza la tabla T. Entonces, lo que vamos a hacer es ubicar en la primera columna los grados de libertad, que eran 14, y en la columna y en la fila de arriba donde dice área en dos extremos, el 0,05. Y donde se intersecan esos dos valores, ese va a ser el valor de T. ¿De acuerdo? Entonces, para 14 grados de libertad y un alfa de 0,05, ¿cuánto sería el valor de T? 2,145. Correcto, 2,145. ¿Cómo le llegamos? Repito, ubico el 14 en los grados de libertad. ¿Por qué 14? Porque el tamaño de la muestra era 15, entonces es 15 menos 1, es decir, n menos 1. Entonces son 14 grados de libertad.
¿Y por qué un alfa del 0,05? Porque dijimos que era un nivel de confianza del 95%, por tanto el alfa es 5%, en notación numérica es 0,05, lo ubico arriba donde dice área en dos extremos, veo dónde está el 0,05, que ahí en el libro está como 0,050, que es exactamente lo mismo, bajo hasta la línea 14 y ahí es donde encuentro el valor 2,145. ¿Lo captaron? ¿Lograron llegarle al valor? Por ahí Silvia ya me dijo que sí, pero sí me gustaría escuchar a otros o que me lo pongan ahí por el chat para poder avanzar. Sí, profe, ya lo logré ubicar. Ok, perfecto. Entonces, vean que ya la fórmula viene a ser todo lo mismo que vimos con la fórmula anterior. X sigue siendo el promedio, más menos, solo que en este caso, en lugar de utilizar Z, vamos a utilizar T y ya vimos cómo ubicar el valor de T con la tabla. Ese va a ser la desviación estándar, pero de la población, a diferencia del anterior que nos daban la desviación estándar, perdón, de la desviación estándar muestral, a diferencia del anterior que nos daban la desviación estándar poblacional. Entonces, por ejemplo, si nos vamos a la página, se me acaba de perder, a la página 120, vamos a ver, puede ser la 121, ¿sí? No, vámonos a la 122, el ejercicio 5.3. Vámonos a la página 122, el ejercicio 5.3, el ejercicio número 3. ¿Qué dice el ejercicio número 3? Una muestra aleatoria de 9 odontólogos informó que el tiempo promedio para practicar una endodoncia es un tratamiento de nervio, fue de 25 minutos con una desviación estándar muestral de 4 minutos. Construya un intervalo de confianza de 90% para el promedio de la población. Entonces, características del caso. Número 1, ¿de qué tamaño es la muestra? 9. Ok. Por ser la muestra de tamaño 9, ¿qué significa eso? ¿Es una muestra grande o una muestra pequeña? Pequeña. Correcto, es pequeña porque es menor que 30, ¿de 30. acuerdo? Entonces, característica número 1, para ver qué es la segunda fórmula que vamos a utilizar, la de T. ¿Cuál es la otra característica que ustedes ven en ese caso? Si nos dan el promedio, Ajá, son 25. correcto. Desviación estándar muestral. Ok, El AS. entonces, correcto. Entonces vean que ahí ya nos dijeron desviación estándar muestral. ¿Qué significa eso? Que estamos desconociendo la desviación estándar poblacional. Es decir, no nos están dando la desviación estándar de la población, sino de la muestra. Entonces, ahí se cumple todo lo que nos está diciendo esta fórmula, que es para muestras pequeñas, es decir, una muestra menor de 30, y variabilidad desconocida. ¿Por qué? Porque no conocemos la desviación estándar de la población, pero sí conocemos la desviación estándar de la muestra. Entonces, ya nos dan el promedio, que es 25, y simplemente lo que hacemos es sustituir los valores. El X va a ser 25, vamos a sacar el límite inferior, va a ser 25 menos, ok, viene el reto. ¿Cuánto vale T? Si me dicen que el tamaño de la muestra es 9 y que el intervalo de confianza debe construirse a un 90%, ¿cuánto sería el valor de T según la tabla?
tomando en cuenta que hay que restar 1, sería 8. Correcto. Y transformar a anotación numérica el 90%, el resto lo que falta sería el 10%. Correcto. Entonces transformarlo a la anotación aquella de 0, y buscarlo en la tabla, 0,10. Correcto. Entonces sería 8, 1,860. Es correcto. Entonces el valor de t que voy a colocar ahí es 1,860 por, y luego hacemos la división. La S es la desviación estándar muestral que según el problema, ¿cuánto es? ¿Cuánto sería la desviación estándar ahí? Sería 4. 4 Ajá, dividido 4. Ajá, ¿entre entre cuánto raíz de sería? 9. 4 dividido entre raíz de 9. Ya la vamos a hacer, profe. Todo junto, ¿se puede hacer? Sí, sí, sí. Ahí nada más tenga nada Paréntesis. más, exactamente. A mí me dio 22,52. No sé los demás. Vamos a ver si alguien le da distinto. $22,52, ¿verdad? Sí, eso me dio a mí. Correcto. Y el límite superior sería exactamente lo mismo, nada más que en lugar de restar, sumamos. 27,48. Es correcto. Entonces, ¿cuánto sería el intervalo? Entonces, el intervalo con un 90% de confianza va a estar entre los 22,52 minutos y 27,48 minutos. ¿Qué significa esto? Que el promedio real está en ese lapso de minutos. No se sabe en cuánto, pero está en ese rango de minutos. Entonces, vean que al final, esto que tenemos acá es exactamente lo mismo. Lo que va a diferenciar es, utilizo Z cuando son poblaciones con un comportamiento normal y conozco la desviación estándar y utilizo más bien en lugar de Z, utilizo T cuando la muestra es pequeña y la variabilidad es desconocida. Ahora, sucede también que nos puede ocurrir exactamente lo mismo, ¿verdad? Los mismos problemas, pero resulta que nos dicen que se conoce el tamaño de la población, que es cuando tenemos poblaciones finitas. Y que entonces cuando tenemos poblaciones finitas es exactamente los mismos cálculos que acabamos de hacer, únicamente que le vamos a agregar esto que está aquí entre paréntesis. Entonces sería x menos o más, se abre el paréntesis, el z por la desviación estándar entre la raíz de n, por, y le agregamos este paréntesis, que es la raíz de el tamaño de la población, que es la n mayúscula, menos n minúscula, que es el tamaño de la muestra, entre n mayúscula, que es el tamaño de la población, menos 1. Entonces vean que al fin y al cabo puede ser cualquiera, me devuelvo, cualquiera de estas dos fórmulas, simplemente que si me dicen adicionalmente que se sabe cuál es el tamaño de la población, lo que hacemos es únicamente a la fórmula agregarle
este factor que tenemos acá, que es la raíz cuadrada de dividir el tamaño de la población menos el tamaño muestral entre el tamaño de la población menos 1. Entonces vean que cualquiera de las dos fórmulas es exactamente la misma, solo que le agrego esta fórmula de acá, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cómo qué puede ser un ejemplo de eso? Vamos a irnos a la página, ya les Profe, digo, tengo una duda. Ajá, adelante. Sí, bueno, antes de esa imagen que usted tiene ahí con esa otra fórmula, la anterior, ¿podría pasar la anterior para? Esta. Ajá. Siempre va a ser en el límite inferior x menos 1, ¿verdad? Y en la X otra menos. O sea, sí, había que restarle, por ejemplo, antes que dijimos que era 9, entonces era 9 menos... Para t, para calcular el valor de t, siempre va a ser menos 1, correcto. Ajá, pero por ejemplo, ahí después de la x menos no está, digamos, en la fórmula tiene que aparecer el x menos 1 ahí o es simplemente No. se asume que es así. Ajá, se asume que es así porque esta x no es del tamaño de la muestra, esta x es del promedio. Ujú. Esta Igual en x la es del otra, promedio. O sea, estas fórmulas son exactamente las mismas. Lo único es que para un límite voy a restar acá y para el otro lo voy a sumar. Entonces, x va a ser promedio, pero para calcular t, yo necesito los grados de libertad. Y los grados de libertad se define por n menos 1, es decir, el tamaño de la muestra menos 1. le comprendí, está bien, profe. ¿Ok? Gracias. Muy bien, con gusto. Entonces, bueno, esto otro que tenemos acá cuando hay poblaciones finitas es el mismo caso, únicamente que nos dicen de qué tamaño es la población. Entonces, por ejemplo, en la página 124. En la página 124. El ejercicio número 2, que es más cortito. El ejercicio página 124, ejercicio 5.4, el número 2. ¿Qué es lo que dice? Lo que dice, una muestra al azar de 25 calificaciones de estadística inferencial aplicada a la salud de una población de 200 matriculados informa un promedio de 80 con desviación estándar de 10. Determine los límites de confianza de 95% para el promedio poblacional. Entonces, con base en eso que nos están diciendo, ¿cuáles son las características que nos da el problema? ¿Qué es lo que ustedes identifican ahí? ¿Cuáles son las variables que nos está dando el problema ahí en ese caso? Nos dieron Sí, ¿no? 1320, que es una ¿Nos población dieron? finita. ¿Perdón? 1320 es una población finita. No sé No, dónde agarraste el número. no, No, el el segundo número ejercicio. 2, el segundo, ajá. Ah, el de Dos- segundo, perdón. Sí, correcto. 200 matriculados nos están dando la Ajá. población Nos exacta. están dando la población, correcto, 200. ¿Qué más nos dan? La desviación estándar. La muestra N pequeña, Ajá, 25. correcto. Promedio 80 con desviación estándar de 10. Ajá, correcto. El Entonces límite de vean que confianza 95, profe. y el límite de confianza un 95. Entonces, ¿cuál utilizamos? ¿Z o T? Z, ¿Por qué Z? porque es población conocida. ¿A dónde está el valor de la población?
Profe, ya, y el que dice 200 Pero, matriculados, no. ajá, Ahí pero la clave, es, profe. ahí es la población conocida. conocida. Pero recuerden que lo que determina si conozco o no el valor es la variabilidad, es decir, la desviación estándar. Esa es la que determina si se conoce o no. Una cosa es que yo conozca, digamos, el tamaño de la población y otra cosa es que yo pueda conocer la variabilidad de la población. En este caso, lo que nos interesa saber es si conocemos o no la variabilidad, ¿de acuerdo? Yo pienso Entonces, que sí, porque si nos están diciendo que la población es de 200, que ese informe, un promedio, dice, informa un promedio de 80 con desviación estándar de 10, se están refiriendo a los 200. No. ¿a dónde dice? Es que me gusta retarlos, por eso les pregunto así. Eso. Dice que Para es que una ustedes población de 200. Ajá, pero léalo Informa, desde antes. ok, Vea, una tienen que muestra, leerlo siempre. Ajá, ajá, ajá. Una muestra al azar de 25, calificaciones de estadística, de una población de 200 matriculados, se informa un promedio de 80 con desviación estándar de 10. ajá. ¿Y de Está refiriendo a dónde la se muestra, es correcto? es ese. Ajá, Es correcto. ese, entonces se usa la Tech Study. Es correcto. Entonces, vean, hay dos características muy importantes acá. La primera y la más evidente. ¿De qué tamaño es la muestra? 25, sí, tiene razón. Es menos de Esa, 30. esa es la primera, ¿verdad? Esa es la Ujú. primera que vemos. Entonces, voy a devolverme diapositiva. Esa es la primera. Ya vemos que el tamaño de la muestra es de 25, es decir, es menor que 30. Pero eso no es suficiente. Necesitamos saber si conocemos o no la variabilidad de la población. Entonces, con la información del caso, podemos conocer la variabilidad poblacional. Sí, porque ahí la dicen, que es 10 Pero ¿10 de quién? ¿De la muestra o de la población? de la muestra. Ah, ok. Entonces, vuelvo a preguntar. ¿Conocemos la variabilidad poblacional? Es Sí. decir, la desviación estándar de la población. No, No, porque No, está no. dando muestra. Está hablando de la Ah, muestra. es correcto. Entonces, esas son los dos detallitos que tienen que analizar para saber cuándo utilizo Z o cuándo utilizo T. ¿De acuerdo? Eso es lo que define en qué momento utilizo una fórmula y en qué momento utilizo la otra, porque si ustedes ven es prácticamente la misma. Lo único es que una es cuando la muestra es grande, conozco la desviación estándar o la varianza de la población, Mm, y la otra es cuando la n es menor de 30, es decir, es pequeña, y no conozco la varianza o la desviación estándar poblacional, pero sí me dan la varianza o desviación estándar de la muestra. Entonces, eso es lo que marca la diferencia. ¿Y cuál es el otro elemento adicional que nos están dando en el caso? El tamaño de la población. Entonces, vean que lo primero fue que definimos cuál de estas dos fórmulas utilizar. Ya vimos que era la T. Pero adicional nos dan el tamaño de la población. Entonces, cuando nos dan el tamaño de la población, simplemente le agregamos este factor de acá. Sustituimos los valores y eso nos va a dar el resultado. ¿Queda claro? mm. poquillo enredado, profe, esa parte de las muestras, pero Sí, ahí saber cuál desviación es. exactamente. Por eso tienen que analizar muy bien el caso para identificar si se están refiriendo a a una muestra, o sea, al valor de una población o al valor de una muestra. Vamos a ver si encuentro un ejercicio acá para practicarlo. Profe, si quiere ver el ejercicio del proyecto. No, no, vamos a ver otro. Profe, ¿qué Ah, ok, ya pasaría si ahí encontré dice, uno. si dijera Ajá. una muestra al azar por ejemplo, de 40 calificaciones? Eh, eh, ya no sería así, digamos, una muestra pequeña en ese caso, No, correcto. ¿verdad? Sería una muestra grande. Ujú.
sería una muestra grande. Sin embargo, hay una serie ahí de situaciones también que pueden influir porque aunque sea una muestra grande, si no se conoce la variabilidad poblacional, se sigue utilizando T. Por eso vean que yo les hice dos preguntas. Uno, ¿de qué tamaño es la muestra? Y dos, si conozco la desviación estándar poblacional. Porque puede ser que la muestra sea un poquito más grande, pero si no conozco los datos poblacionales, se sigue manteniendo el T. Creo que la palabra clave es muestra. Una muestra, dice al azar. Porque cuando dice desviación estándar de 10, pero esa desviación se refiere a la muestra, no a la población. Es correcto. Entonces, con eso ya es definir que se hace utilizando T y no Z. Es correcto. Ok, voy a leerles un caso y ustedes me dicen, nada más vamos a distinguir si lo que hay que utilizar es la fórmula de límites de confianza para Z o para T, ¿de acuerdo? Entonces voy a leerlo. Está en la página 134. Entonces dice, una muestra de 100 novillos de la raza Brangus entre 20 y 24 meses informó un peso promedio de 440 kilogramos. Luego dice, establezca un intervalo de confianza del 90% para el parámetro, porque se sabe que la desviación estándar es de 133 kilogramos. Vuelvo a leerlo para que lo interioricen. Una muestra de 100 novillos de raza Brangus entre 20 y 24 meses informó un peso promedio de 440. Es decir, los 100 novillos, la muestra de 100 dio un peso promedio de 440 kilos. Nos solicitan establecer un intervalo de confianza del 90% y nos dicen que se sabe que la desviación estándar es de 133 kilogramos. ¿Qué creen ustedes? Ajá. Profe, ¿me podría decir qué ejercicio es? Es que se me fue el internet y no escuché. Es el Página A. 134, el A. Gracias. Un gusto. ¿Qué creen ahí? ¿Cuál tenemos que utilizar? ¿Cuál fórmula? Profe, voy a meter yo la cuchara, como dicen. Porque siempre Adelante. habla de una muestra de 100 Ajá. novillos. De 100, pero son 100. ¿Cómo se llama? Es más de 30, pero sigue siendo una muestra. Correcto. Profe, pero aquí dice para el parámetro porque se sabe que la desviación estándar es de 133. Correcto. Ese parámetro es, del censo. Correcto. Que Ajá. sería, pero lo que yo no sé si están hablando, como hay una coma, yo no sé si están hablando que ese 90% de confianza es para el parámetro y también la desviación estándar. Es correcto, por ahí anda, sí. Sí. Porque ahora lo que dice es que se Entonces, se usa sabe que la desviación estándar es de 133, es decir, esa es la del desviación parámetro. estándar del parámetro, correcto. Ajá. Entonces se usa la de Z, la de, ¿cómo le explico? La variabilidad conocida, población normal, Es variabilidad. correcto. Es correcto. Utilizamos entonces en este caso la fórmula que tiene Z. Eso, Porque Z. la muestra es grande. ¿Se acuerdan cuando yo les hablaba del teorema del límite central? Que entre más grande la muestra, más se acerca al parámetro. Entonces, por eso es que se dice que una muestra grande se acerca más a una distribución normal. Y vean que ahí decía que se utiliza también para poblaciones normales. Entonces, eso es parte de lo que habla el teorema del límite central. Que si yo tengo una población normal, las muestras que yo saque de esa población siempre van a ser normales. Pero si yo tengo una población que no es normal, pero obtengo una muestra grande, esa muestra se va a comportar o se va a aproximar a un comportamiento normal. Entonces, eso es lo que dice el teorema del límite central. Entonces, aquí viene a influir todos esos conceptos. Entonces, en este caso, se aplica con la fórmula de Z. Vamos con la siguiente, la B. Un grupo de biólogos marinos ha sido capaz de medir 6 crías de ballena jorobada justamente después de su nacimiento.
Esos pocos datos indican una longitud promedio de 4 metros con desviación estándar muestral de 74 centímetros. Construya un intervalo de confianza del 95% para el promedio de la población. Vuelvo a leer. Un grupo de biólogos lo que hicieron fue agarrar como una muestra 6 crías, midieron a las 6 crías y obtuvieron que en promedio tienen 4 metros de largo y una desviación estándar de 74 centímetros. Entonces piden un intervalo de confianza para saber realmente en cuánto está el promedio con un 90% de confianza. ¿Cuál se utiliza ahí? T. La T, profe. Ok. Correcto. ¿Y por qué? Porque la muestra es menos de 30, que es 6. Ajá. Y ahí dice que la desviación estándar es muestral. Y en la T se usa la Correcto. desviación estándar muestral. Es correcto. Correcto. Esas son las razones. Muy bien. Vamos con la C. Dice, a una muestra al azar de 16 aspirantes a integrar la selección sub-21 de fútbol varonil de una población de 80 preseleccionados, se le realizó la prueba de Cooper, que consiste en recorrer la mayor distancia posible en 12 minutos. Los resultados informan un promedio de 2.750 metros con desviación estándar de 150 metros. Determine los límites de confianza de 90% para el promedio poblacional. Vuelvo de nuevo. Aquí hay que usar la imaginación. Dice que tomaron 16 aspirantes de 80 que habían. ¿De acuerdo? A esos 16 los pusieron a hacer la prueba de Cooper. De los resultados de la prueba Cooper, de esos 16, se obtuvo de que en promedio recorren 2.750 metros con una desviación estándar de 150 metros. Vamos de nuevo. ¿Cuál de las fórmulas vamos a utilizar? Yo pienso que la T. Yo ¿Por pienso qué la que T? Yo pienso que Z. Es que yo lo Ok, veo así. La muestra dice que es de 16. correcto. Entonces ¿cómo le explico? Sí, la muestra es pequeñita, menos de 30. Y ahí Ajá, dice que de esos 16, el promedio fue 2.750 y la desviación fue 150. O sea, se conoce la desviación de la muestra. correcto. ¿Qué más? ¿Qué más Sí, ven ahí? es que esos 80 no sé. Hasta el momento estamos bien de que es T, ¿verdad? Porque Ok. justamente es eso, el tamaño de la muestra es pequeña, son 16. Y los resultados que tenemos ahí del promedio de la desviación estándar es sobre esa muestra, es decir, son los resultados de esos 16, o sea, son resultados de la muestra. Pero ¿qué más? ¿Qué son esos 80 preseleccionados? De la población en total, y abajo nos dice que esos límites de confianza, el 90% para el promedio poblacional. Ajá, correcto. Entonces, ¿cuál fórmula utilizamos ahí? Bueno, La tenemos que usar fórmula la N. simple, No, exactamente, tenemos una N mayúscula. profe. Entonces, ajá, No, sí, ya, no, sí, estaba viendo lo otro, que nos pregunta igual para el promedio de la población, pero en este caso, en la sí, B, no nos dan una no, N, decirlo así, grande. correcto. Entonces, vean, exacto. Entonces, vean, siempre a ustedes les van a pedir un intervalo para el parámetro. Siempre les van a pedir un intervalo para el parámetro. ¿Por qué? Porque a ustedes los casos que se les van a presentar es que a partir de una muestra van a obtener ciertos resultados y lo que van a tratar de buscar es realmente cuál sería el promedio, ¿verdad? En un intervalo o en un rango de numérico, en qué intervalo se encuentra el parámetro real. Es decir, ustedes pueden tomar una muestra de 100 personas y buscan la edad promedio, pero entonces a ustedes esa muestra de 100 personas les va a decir que la edad promedio es de 45 años, pero realmente
cuánto sería o en qué rangos estaría la edad promedio de toda la población. Eso es, en resumen, intervalos de confianza. Con datos en una muestra, ustedes van a tener que determinar entre qué rango se encuentra un parámetro. Entonces, básicamente eso es, en resumen, lo que son intervalos de confianza. Lo único que empieza a jugar acá es justamente eso, de si tengo una población grande o no, de si conozco la desviación estándar o no, de si me dan el tamaño de toda la población o no. Y también se agrega un elemento nuevo, que es cuando tengo una proporción. Cuando tengo una proporción, es la fórmula que tenemos aquí de P, que eso mismo lo aplicamos cuando vimos el cálculo de tamaño de muestras para proporciones. Entonces, por ejemplo, vean en la misma página 134 el ejercicio D. El ejercicio D dice, en una muestra de 500 pacientes atendidos en el servicio de emergencias en el Hospital Nacional de Niños, 160 presentaban problemas respiratorios como diagnóstico principal. Establezca los límites de confianza de 98% para esa proporción. Entonces, ¿cómo determinamos ahí? P es la proporción, ¿verdad? En la fórmula P es la proporción. ¿Cómo determinamos esa proporción? ¿Cómo creen que podemos sacar la proporción ahí? Si me dicen que de 500 niños atendidos, 160 tenían problemas respiratorios. 500 entre 160, como un promedio. Al revés. Ay, señor, ve. 500 Porque es toda la muestra. Pero de esos 500, 160, o sea, ese pedacito, tuvo problemas respiratorios. Entonces, para poder determinar ahí la proporción, sería 160 entre 500 y eso me da el valor de P. Y ya lo demás lo saben sacar. Profe, es que yo aquí no sé dónde lo agarré. Yo tenía que P es igual a X entre N. Ajá, correcto. Pero yo la N está minúscula, para mí la N es la muestra. Y para Ajá, mí la correcto. muestra es 160. No, lea el problema. ¿Sí? Vamos a ver. Ah, ya entendí. Ya leí la primera, es que no le puse atención. De esos 500 que es una muestra, agarraron 160. De esos 500, que es la muestra, 160 tenían problemas Ah, ya respiratorios. entendí. Ajá. Ujú. Ya, sí, es que no leí bien. Y todo esto que estamos viendo es para calcular el parámetro del promedio de una población. Todo esto es para sacar promedios de una población. Ahora, hay otra técnica muy distinta cuando lo que nos están pidiendo es calcular el intervalo de confianza, pero para la desviación estándar. Es decir, vean que en todos estos ejemplos que hemos visto, nos dicen, usted tiene una muestra, obtiene un resultado y lo que le piden es el parámetro del promedio, ¿verdad? Usted lo que va a buscar es cuál es el parámetro en promedio de la población. Sin embargo, puede suceder también que les pidan calcular el intervalo de confianza para el parámetro, pero de desviación estándar. Entonces, cuando es el parámetro para desviación estándar, lo que vamos a utilizar es algo que se llama chi cuadrada, que ahí nos cambia un poquito el asunto. Vamos a irnos a la página, ya les digo, a la página 126. Siento que, profe, 26. 126, correcto. ¿O no?
Vamos a irnos a la tablita para practicar con la tabla primero, antes de pasar a los ejercicios. En la página 266 está la tablita de chi cuadrado. De acuerdo. Entonces, vean que la tabla de chi cuadrado tiene en la primera columna lo que se llaman grados de libertad. ¿Cómo sacábamos los grados de libertad? Es igual, digamos, si tengo un 95% de confianza, el 5% de grado de libertad. No. No, los grados de libertad, ese es el nivel del alfa. Si era, Los grados de libertad, ajá, si era 15, entonces 15 menos 1. es correcto. Ajá. Ah, igual Y que si en era- la T. Igual que en la T, correcto. Los grados de libertad siempre va a ser eso. Los grados de libertad siempre van a ser el tamaño de la muestra menos 1. Entonces, si yo les digo, con la tabla de chi cuadrado, una muestra de tamaño 14 con un nivel de confianza del 99%. $27,69. Una muestra de tamaño 14 con un 99% de confianza. Y busco la 13 y de 0,01. Ajá. Sí, 27,69. 27,69, correcto. Entonces vean que al final la tabla de chi cuadrado no es nada distinto a lo que ya hemos visto. Ahora, el asunto es cómo se utiliza esta tabla ya en la resolución de problemas. Entonces, vamos a irnos a la página 130. Vamos a irnos a la página 130, el ejercicio 5.7. Y vamos a realizar el primero. Ya con eso estaríamos cerrando los límites de confianza. Vean el primero. Dice, de una muestra de 41 consultas médicas, se observó que su duración presentaba una desviación estándar de 4.3 minutos. Establezca los límites de confianza para un alfa o 1 menos alfa del 0,95 entre los que está la desviación estándar poblacional. Entonces recuerden que yo les decía que los intervalos de confianza lo que sirve es para medir el parámetro. Entonces, cuando el parámetro es la desviación estándar, utilizamos la tabla de chi cuadrado. Ahora, ¿cómo se hace esto? Entonces, para chi cuadrado, vean que para medir el límite inferior y el límite superior, aquí tenemos la fórmula que es n-1 por s al cuadrado. Aquí tienen que tener cuidado porque aquí uno puede decir, ah, mira, si es la desviación estándar al cuadrado. Entonces, si en el ejercicio me dan la desviación estándar, entonces no hay problema porque yo la desviación estándar la elevo al cuadrado. Pero recuerden que S al cuadrado es lo mismo que varianza. Entonces, ahí se los advierto de una vez por aquello de una cascarilla ahí de banano, que les digan, que no les den, por ejemplo, que no les digan la desviación estándar es de 4.3, sino que le digan la varianza es de 9,2. Entonces, si les dan el valor de la varianza, no hay que elevarlo al cuadrado, porque ya la varianza significa desviación estándar al cuadrado. Entonces, para que tengan cuidado con eso. Si les dicen desviación estándar de 2, ahí en la fórmula sí hay que elevar 2 al cuadrado.
Pero si les dicen varianza de 5, no hay que elevarlo al cuadrado, porque ya S al cuadrado significa varianza. Entonces, para que tengan eso nada más ahí apuntadito, para que por aquello no se vayan en todas. Entonces, ¿qué dice la fórmula? La fórmula dice que cuando voy a estimar la desviación, el parámetro de la desviación estándar o un intervalo para la desviación estándar poblacional, dice que el límite inferior lo voy a calcular agarrando n-1 por la varianza, o en otras palabras, desviación estándar al cuadrado, entre chi cuadrado para el límite inferior. Y lo mismo, chi cuadrado para el límite superior. Ahora, ¿cómo calculo? Ok, vean que el numerador no tiene mayor complicación. N es el tamaño de la muestra menos 1 y S al cuadrado, es decir, la varianza o la desviación estándar al cuadrado, esa nos lo dan en el ejercicio, entonces no hay problema. El asunto se da aquí, donde tengo que determinar el chi cuadrado para el límite inferior y el límite superior. Voy a nada más como para ubicarles en lo que hay que hacer con la tabla, voy a proyectarles nada más esta imagen. Vamos a ver qué se me hizo. Deme un segundito. Se me perdió la... Se me perdió la imagen que iba a proyectarles. Aquí está. Voy a ponerles acá una imagencita nada más de lo que es la... Aquí está. Voy a proyectarles nada más para... Esto es para entender cómo es que se debe sacar o cómo se analiza lo de chi cuadrada. Si estamos claros, ¿verdad? En el n-1 por desviación estándar al cuadrado o por varianza, ¿verdad? Hasta ahí estamos bien. Esta parte, lo de arriba. Ay, se me corrió. Esta parte de arriba sí estamos bien. Sí, profe. Ok. Solo ver cómo se encuentra la X. Ok, vamos a ver cómo se busca el chi cuadrado. Cuando nos dicen, en este caso, cuando nos dicen que, por ejemplo, busque un intervalo de confianza del 95%, significa que yo voy a crear un intervalo. Por ejemplo, de aquí, y voy a crear otro intervalo por acá. Entonces, en este rango tengo el 95%. ¿Qué significa eso? Que este extremo de acá, ay Dios, ¿qué pasó acá? Este extremo de acá va a ser el mismo extremo que tengo aquí. Entonces, si todo esto mide 95, digamos, si el nivel de confianza es 95, ¿cuánto es el alfa? 5. 5, correcto. 0,5. Ajá, entonces yo ese 5 lo voy a dividir entre 2, que me va a dar 2,5 por acá y 2,5 por acá, ¿de acuerdo? Ahí sí me van siguiendo.
2,5% por aquí. Voy a editar el más pequeño. $2,5% por acá. No pude. Y 2,5% del otro lado. Ahora, si yo esto lo veo en una línea recta, significa, digamos, si yo lo veo desde el punto 0 hasta acá, ¿se acuerdan que todo eso valía 1? ¿Se acuerdan? Que yo les dije, toda la campana vale 1, la X cuadrada tiene una forma distinta, pero sigue valiendo 1. Entonces, si desde 0 hasta aquí yo tengo 2,5, ¿cuánto vale acumulado hasta este punto? Si ya yo sé que este otro pedazo vale 2,5, ¿cuánto vale hasta aquí, hasta este punto de acá? Hasta ese punto, ¿cuánto valdría, digamos, la probabilidad que llevamos ahí? Si todo vale 1 y ya yo tengo que de aquí a acá hay 2,5, ¿cuánto hay hasta aquí? Todo esto. Por complemento, ¿cuánto sería? A uno restar el 2,5, algo así, ¿no? Ajá, correcto. 1,5, ¿verdad, profe? Ah, ok, es que úselo como que si fuera 100, más bien. Es que si no tendrías que pasar el 2,5 a notación numérica. 97,5. Ok, entonces se supone que hasta aquí nosotros tenemos 97,5. Si esto lo pasamos a notación numérica, ¿cuánto sería? Aquí sería 0,025 y aquí sería 0,975, ¿de acuerdo? ¿Hasta ahí me siguieron bien? ¿Me siguieron hasta ahí? No, profe, otra vez me quedé en el 97,5. Ok. Yo tengo que toda la campana, por un tema de probabilidades, vale 1. ¿De acuerdo? Sí. Ok. Si todo vale 1 y me dicen que trabaje a un nivel de confianza del 95%, ¿cuánto es el alfa? 0,5. Ok. 0,5 es todo lo que está fuera de la campana. Ay, pero es que algo me dio alergia, me dio estornudadera. 5% es todo lo que está fuera de la campana. Ok, cuando yo trabajo con cuando yo trabajo con un intervalo de confianza, significa, como su palabra lo dice, genero un intervalo. Entonces, el intervalo me marca todo lo que hay dentro del 95%. Y el 5% yo tengo que dividirlo entre 2. ¿Por qué? Porque la mitad se me va para una cola y la otra mitad se me va para la otra cola. Entonces, si es un 5%, significa que un 2,5 se va para afuera de ese 95 y otro 2,5 se va para afuera de ese otro 5%. Entonces, ya sabiendo que desde el punto 0 hasta aquí hay 2,5%, ¿cuánto hay desde el punto 0 hasta llegar aquí, a este otro extremo del intervalo? Si ya yo sé
que este pedacito de acá vale 2,5. Entonces, recordemos que si todo vale 1 y ya yo sé que este pedacito vale 2,5, ¿cuánto vale hasta aquí? De ahí es donde sale el 97,5%. Si yo lo paso ya a notación numérica, yo sé que el pedacito de aquí a aquí vale 0,025. Y que todo esto hasta acá mide 0,975. Eso es únicamente para determinar cuánto valen los extremos de ese intervalo en términos de probabilidad. Entonces, determinando esto, lo que vamos a hacer es, para irnos a buscar en la tabla de chi cuadrado, para el tema del límite inferior, en todos siempre va a ser, los grados de libertad siempre va a ser n-1, ¿verdad? Entonces, ¿de qué tamaño era la muestra? De 41, ¿verdad? Según el ejercicio. Entonces, n-1 es 40. Entonces, ya tenemos que los grados de libertad son 40. Ahora, vean que para sacar el límite inferior dice que calcule el chi cuadrado del límite inferior, es decir, el chi cuadrado de este límite inferior que es 0,025. Entonces, en la tabla de chi cuadrado yo voy a buscar con 40 grados de libertad y con un alfa de 0,025. Y luego, para el chi cuadrado límite superior, igual utilizo los mismos 40 grados de libertad, pero para buscar en la tabla chi cuadrado no lo voy a hacer con este, sino que lo voy a hacer con este otro, que es el límite superior. ¿Lo captaron? Sí, profe. El primero me da 0,59,34, pero es el mismo, son los mismos, ¿no? Porque en las dos habían 0,25 en las dos eran, ¿no? O estoy enredada. Un límite es 0,025, ¿de acuerdo? Pero Ajá. siempre la lectura hay que hacerla de izquierda a derecha, siempre. Entonces, siempre la voy a hacer de izquierda a derecha. Entonces, si de izquierda a derecha hasta aquí tengo 0,25, ese es mi límite inferior. Aquí es, con este valor voy a buscar en la tabla de chi cuadrado para el límite inferior. Pero para el límite superior, yo voy a buscarlo acumulado hasta este punto, que es 0,975. Entonces, con este 0,975 es con lo que yo voy a ir a buscarlo a la tabla de chi cuadrado. Entonces el segundo es 24,43, profe. El acumulado. Es correcto. Entonces, para resolver los intervalos de confianza, arriba yo voy a poner n-1, que es 40, por 4,3 al cuadrado, que es la desviación estándar al cuadrado, entre el valor de la tabla de chi cuadrado. Entonces, para el límite inferior, lo que voy a hacer es calcularlo con el valor de 0,025 y para el límite superior lo voy a calcular con la tabla, pero utilizando 0,975. ¿Lo vieron? Sí, profe. Ahora, ¿qué pasa si en lugar de un 95% de confianza fuera un 98% de confianza? ¿Cómo quedarían esos intervalos para buscar en la tabla de chi cuadrado? Y en ese caso, profe, habría en un extremo, faltarían dos a un, digamos, faltaría un 2%. Habría ¿Correcto? un 1 a un extremo y un 1 al otro. ¿Es correcto? Y en Ajá, notación sería 0, en el primero 0,01. ajá. Y ¿Y en entonces el otro? eso más 98 sería 99, digamos, sumado hasta el otro extremo. Correcto. Igual hay que pasarlo a notación numérica y buscarlo allá en la Ajá, tabla para entonces, límite superior, ¿verdad? En ese caso. correcto. Entonces, ¿cuánto sería el extremo para el límite superior?
¿con cuánto lo buscaría en la tabla? Yo lo buscaría con 0,99. Es correcto. Ajá, es Entonces, correcto. Ahí. exacto. Entonces, así es como buscaríamos los límites cuando nos piden un parámetro de desviación estándar. Entonces, ve que no es tan complicado. El tema es nada más saber que si es un 95 de confianza, el resto lo divido entre 2, pero necesito hacer este análisis de los extremos, nada más. ¿Para qué? Para poder buscar en la tabla y poder determinar cuál es el límite inferior y cuál es el límite superior. No se enreden. La tabla no es que me da el valor del límite. La tabla lo que me da es el valor del denominador para poder hacer toda la fórmula, ¿de acuerdo? Porque un error muy común cuando hacen eso es que se van y dicen, ah, ok, 0,025, entonces me dio que era 59,34, entonces ese es el límite. No, 59,34 es lo que va aquí en el denominador. ¿De acuerdo? Y lo que acabamos de buscar para el límite superior es lo que va aquí en el denominador del límite superior. Pero tienen que aplicar toda la fórmula. ¿Quedó claro? Sí, profe, tal vez lo que todavía no me queda un poquito claro es que usted dijo que cuándo elevar o no al cuadrado, porque cuando habla de la Ajá. desviación estándar, ajá, eso fue lo que tal vez Ok. Vean que en el problema nos decían la desviación estándar es de 4,3. Cuando nos dicen la desviación, o sea, cuando nos dicen el valor de la desviación estándar, ahí se lo voy a elevar al cuadrado. El cuidado que hay que tener es cuando en lugar de decirnos la desviación estándar es de 4,3, nos dicen la varianza es de 4,3. Cuando nos dicen la varianza es de 4,3, en la fórmula no lo elevo. ¿Por qué? Porque la varianza es la desviación estándar al cuadrado. al Véanlo cuadrado. acá. Espérense para Sí, proyectárselos. ahora sí le capté bien, profe, entonces. Vamos a ver, por aquí había una diapositiva. Si me oyen un poquillo congestionado es que me agarró como alergia y se me tapó la nariz. Profe, hablando de diapositivas, ¿usted me puede hacer el favor? Yo sé que usted pasa muy ocupado, pero de subir las diapositivas así como antes, como el fin Ah, de sí, semana. es que Es que, no las había subido porque como no habíamos terminado este tema de intervalos de confianza y la vez pasada fue que sinceramente se me pasó. ay, profe. Sí, porque yo estaba esperándolas para hacer la tarea y no pude verlas. Las pasadas. Ajá, ajá, ajá. Sí, sinceramente la pasada fue que se me pasó subirla. Aquí está. Ay, hijo de puchica, este no era. Aquí está. Para que me entiendan lo que les acabo de hablar de la desviación estándar y varianza. Vean las notaciones. ¿Lo logran ver ahí ya? Sí, ahí se ve. Ok, vean que desviación estándar es S solita. ¿De acuerdo? Y varianza es S al cuadrado. Entonces, si en el problema me dicen la desviación estándar es de tanto, ahí sí lo elevo al cuadrado. Pero si me dicen la varianza es de tanto, eso no hay que elevarlo porque se supone que ya viene elevado. Ese es el cuidadillo que hay que tener nada más. Entonces, si dicen desviación estándar, en la fórmula sí lo elevo al cuadrado. Si me dicen varianza, lo dejo así, el valor. No hay que elevarlo, ¿de acuerdo? De acuerdo, profe, muy bien. Ya Listo, me dio hambre, ¿para entonces. qué mostró ese que ahí ya me dio hambre ese pastel? Era para que ya se vayan a comer tranquilos. Profe, Entonces, ajá, adelante. es que una compañera no le sirve el audio y me dice que le pregunte que por qué dura tanto para calificar la tarea. Ya la tarea sale calificada esta semana. Ah, bueno. Sí. Profe, y el cuestionario, es que de aquel día que le pregunté, pero no me dijo si sí o si no. Se pueden ver después, digamos, cuando ya uno lo hace, puedo ver qué tuve malo. Es que el cuestionario uno no. Cuando terminan el cuestionario, no. Lo pueden ver cuando ya finaliza
el periodo del cuestionario, digamos. Profe, pero El el 1 no periodo, sé, el 1 no. El 1 no lo he visto. Yo no sé, yo sé que tuve un 80, pero no sé qué tuve mal. ok, ahora reviso entonces porque me parece que entonces seguro es algo en Dice la que está configuración inhabilitado. de, Y no yo debe lo doy ser abrir, puedo. ajá, debe ser la configuración en algo porque se supone que está configurado para que, por ejemplo, si el cuestionario cierra el viernes, si yo hice el cuestionario, digamos, el miércoles, hasta después del viernes yo puedo ver las respuestas. Usted las puede ver y nosotros, porque es que No, aparece no, me restringido. refiero a que ustedes lo pueden ver, entonces voy a revisar la configuración. Gracias, Debe profe. ser un tema ahí de la Sí, configuración porque sí, porque la normalmente tarea se hace tampoco de la he esa podido manera. ver ni la uno. Ok, listo, voy a revisarlas porque puede ser que seguro, porque como eso es un cheque, se le pone o se le quita, posiblemente no lo quitaron y aparece como bloqueado. Pero yo me comprometo a revisarlo mañana mismo y lo habilito. Profe, Ajá, una pregunta fuera del tema. Si, por ejemplo, el valor de K me da 3,06, ¿me queda en 3 o en 4? ok, ahí pueden subirlo a 4. A 4, ok. Ajá, Listo, gracias. ok. Alguien me había preguntado, creo que eso, ¿verdad? En el foro, no sé si fue que me mandaron Sí, había un... sido yo, pero como usted no me respondió, entonces aproveché hoy. Yo estoy con que yo haya dado respuesta. No. Que a veces lo que me pasa es que escribo y de pronto entra otra cosa y se me quedó y nunca le di a enviar, que eso me pasa muy seguido, muy, muy seguido. Ok, entonces vamos a Profe, ver. Ajá, yo adelante. soy Venecia, sí. Cuando ya termine la tutoría tengo dos consultas del trabajo. Adelante, adelante. Vea. Ay, profe, la uno yo, vea, he soñado con esa uno de todo y no sé si como la quiero hacer está bien. Yo tengo entendido cómo hacer la prueba de significancia, pero lo que Ajá, no sé es cómo sacar ese bendito promedio. Si son 533. Si yo sumo todos los debajo de todos los de clasificación del peso, me da eso. Si yo sumo todas las provincias, me da los 533. Yo lo iba a hacer 533 dividido entre 7, pero no sé si está bien, sinceramente, profe, no sé. repítamelo, por favor. Vea, le leo el problema. No, no, yo lo tengo acá, es para Es que si yo sumo, llevarle la por línea. ejemplo, Ajá, si yo sumo esos 533, yo sumo 116, 60, que es el total de pesos de bajo ajá, extremo, de peso insuficiente por provincia, yo lo sumo todo eso, que ahí viene, me da 533. Si yo sumo ese 154, 114, todo me da 533, de un lado ajá, para otro, horizontal, vertical, correcto. me da Ajá. 533. Entonces yo no sé si divido 533 entre 7, son las 7 provincias. Ya de ahí saco la hipótesis, porque con ese promedio ya hago la hipótesis. No, Pero, tenés que sacarlo porcentual, digamos. no, yo ¿Cuánto sé. representa, por ejemplo, San José de ese 533? Como que si estuviera sacando, digamos, em, para que se haga una idea, como cuando sacamos las probabilidades marginales, que Ajá, agarramos el entonces valor, lo dimos entre el total, 533 así, a ajá, 154, entre 154 que es San José, entre 154. Perdón, 533 entre 154. al revés. La sangre, 154 veces que yo me enreo con eso. 154 entre Recuerden que siempre, 533. siempre, siempre se divide entre el total. Es Ajá. el número de eventos entre el total. Exactamente, son los eventos de interés entre todos los eventos. Por eso les decía que lleva la misma lógica de las probabilidades. Ajá. Y eso hacerlo para todas las provincias. Es correcto. Y ahí Y sumo y ya con saco el eso, promedio. con eso podés sacar ya digamos, la distribución hipotética, por así decirlo, Ujú. para poder hacer todo lo demás. Profe, de verdad que yo me soñé con eso. No, que no sabía cómo sacarlo. Vea. Y otra cosa, es que yo estuve estudiando,
pero la parte de la pregunta 5, bueno, calcula e interprete el coeficiente de correlación lineal. Yo lo hice así, bueno, lo hice en Excel, que creí más fácil, y yo no sé si está bien, pero lo que no entendí es la B, que me dice calcule la ecuación lineal. Y eso Ajá. viene en el libro, pero yo leí en el libro y no entendí. Yo sé que es X más, ¿qué le digo? ¿Cuál era? Y es igual a A más la, B, ajá, X. a X, ajá, correcto. Ajá, pero yo en la explicación del libro no entendí, profe. Ok, para poder elaborar la ecuación, digamos, siempre va a ser Y igual a A más BX, ¿verdad? Así es como lo menciona el libro. Ajá, yo ya sé Entonces, cuál es. Bueno, tenés que no sé. calcular primero B, el valor de B con la fórmula que viene ahí para calcular B, para luego calcular con base en el valor de B, poder sacar la fórmula y calcular A. Eso Profe, ¿y eso en el libro dónde está? está en la página 190, Eso, la fórmula de la recta de regresión. correcto. Ah, con razón. Es que yo pensé que ya esto era otro, como otro tema, porque viene muy No, raro, veo, método mínimos al cuadrado. Todo eso es ajá. una sola cosa. Todo eso es una sola. O sea, la ecuación como tal es Y es igual a A más BX, ¿verdad? Así es como la Ajá, notación de la ajá. fórmula. Pero para poderle llegar a esa fórmula, tenés que aplicar el método de mínimos cuadrados. Agarrar esta, sí. Y esta, como yo ya la tengo, porque la sumatoria de X, Y yo la hice en la pasada, entonces no es mucho lo que hay que cambiar, ¿verdad? Mm, correcto. Ah, bueno, sí, con razón. Es que Sí, yo vi eso. con solo que ustedes calculen ya la regresión lineal, ya tienen toda la información para Ah, aplicar mínimos cuadrados. sí, es que yo tenía apuntado aquí eso, fórmula de de la recta de regresión, porque es que Ujú, esta, digamos, yo llevé esta materia otras veces y me ha ujú. costado mucho, pero entonces yo pensé que era otra fórmula, y como aquí me decían ecuación lineal, entonces no Sí, la entendí. ecuación es que usted logre determinar cómo se compone esa ecuación. ¿Verdad? Que Ajá. usted diga, por ejemplo, voy a inventarle los números, que usted diga, ah, ok, Y es igual a 10 más 72X. Esa es la ecuación. Pero para poderle llegar a eso, tiene que aplicar toda la metodología de suma de mínimos Para cuadrados. saber, para dividir, por ejemplo, estos 72, saber Para que saber de 70 a da y dónde se cuántos de. saca 10 y para saber de a dónde se saca el 70 y resto, por Ah, ejemplo. ya. Ajá, ajá, ajá. De ahí cualquier cosa lo sigo molestando el sábado. No se preocupe, Sigo para con eso todo. estamos. Gracias, profe. Bueno, muchachos y muchachas, si no tienen, creo que Norland tenía por ahí la mano levantada. Adelante. Ahí me escucha, sí, ok. Sí. Mi duda es que, por ejemplo, evidentemente la tarea, el trabajo este contiene todos los elementos de todos los capítulos que estamos viendo o lo que hemos visto Ajá. hasta ahorita. Mi pregunta es que si, por ejemplo, el tiempo de subir la tarea es hasta creo que el 20 y algo de agosto, ya habremos visto todos los temas, porque ahorita Sí. en esta conversación vi que estaban tocando temas que A eso, futuro. Ajá. ajá, no, me quedé en, tal vez los que ya han llevado la estadística 1 así ya han, pero me quedé en la nube porque me imagino que eso está en los capítulos próximos, pero ya habremos Próximos, terminado correcto. de ver todos los capítulos como para poder darle Sí. desarrollo antes de que se termine el tiempo de subir la tarea. Sí. Porque, digamos, ahorita adelantamos, porque entonces ya, por ejemplo, el sábado estaríamos viendo pruebas de hipótesis. Ujú. Y la siguiente parte, la tutoría, ya estaremos viendo justamente estos temas de asociación de variables. Ay, bueno, sí, profe, y una petición ya de último, y yo Ajá. creo que la voy a hacer en nombre de todos. Vea, necesitamos, por favor, tal vez no tanto que nos revise las tareas ahorita, de que esto lo suba porque esto es de verlo, de repasarlo, de verlo, Ujú. de escucharlo, de escucharlo, de escucharlo hasta que martille, porque sí, es fórmulas y cosas que hay que escucharlas muchas veces. Tal vez subir estas dos tutorías, no sé, en esta semana Ah, sí, sí, sí. No hay si se problema. pudiese, yo sé que usted tiene muchas ocupaciones y otros grupos y todo, pero sí por lo menos para empaparnos bien, porque solamente así podemos hacerle frente a esta Sí, no se situación. preocupen, yo me comprometo a subirlo esta misma semana.
Gracias, profe, entonces, muy amable. Con gusto. Bueno, muchachos, muchachas, quedaríamos con eso por hoy y nos veríamos el próximo sábado. Entonces, que descansen y que tengan buena noche. Hasta luego. Chao. Buenas noches, profe. Buenas noches, profe. Hasta luego.